Buenas gente, bueno, aquí estamos con un nuevo video de YouTube. Bueno, hacía ya como 2 semanas que no grababa video. Y bueno, había estado con un poco de energía baja en estas semanas. Pero bueno, aquí repuntamos de nuevo. Y bueno, a mí realmente lo que me hace sentir conectada todos los días, lo que me hace sentir bien, es poder aportar algo al mundo, poder hablar y compartir mis pensamientos, mis reflexiones que he tenido en estos últimos tiempos. Y bueno, hoy quiero hablar de algo particular que me pasó estos días. Y, y bueno, parte en cómo afrontar esos momentos en los que nos pasan situaciones en la vida que escapan de nuestro control, porque siempre nos van a suceder cosas que no tenemos el poder de controlar, ¿no? Pero sí lo que podemos controlar es cómo reaccionamos ante ellos, cómo reaccionamos ante estas situaciones. Aprender a controlar nuestras emociones en estos momentos en los que parece que nuestras emociones se desbordan, porque muchas veces estamos ante situaciones o cosas que nos ocurren y perdemos el control de nuestras emociones y aparece mucha incertidumbre, aparece el miedo, aparecen las dudas y, y es muy importante saber manejar esas emociones y saber distinguir las cosas que merecen nuestra atención, las cosas que no podemos controlar. Y bueno, por ejemplo, no sé, hoy está hermoso el día. Y hay veces que nos levantamos y decimos, y me pasa mucho con el frío, por ejemplo, que tengo como eso de que no me gusta el invierno. Y de nada sirve de que eso lo estuve aplicando estos días. O sea, de nada sirve de que yo me despierte y diga, hoy qué frío, qué feo día. Porque estoy poniéndole toda mi intención y mis emociones a un suceso externo que yo no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar el clima, por ejemplo. No puedo controlar si hoy va a estar lloviendo, si va a ser frío. Nadie. Ninguno de nosotros podemos controlar lo que sucede en el exterior, pero sí podemos controlar lo que sucede en nuestro interior y cómo nos vamos a tomar esas cosas. Estoy leyendo el libro del el pequeño libro del estoicismo, que ahí es como que estas personas, estos filósofos de esas épocas, básicamente nos enseñan que nos van a pasar cosas que no nos gustan. Poner un ejemplo de una situación, por ejemplo, no sé, vas caminando en la calle y pisas popó de perro. Y bueno, lo que primero nos sale es decir, oh, no, que por qué me pasó esto. Y es como que reaccionamos ante un evento y le ponemos toda nuestra emoción, le ponemos ira, le ponemos enojo, algo que nosotros no podemos controlar y que escapa de nuestro control. Y a mí me pasó en estos días una situación que realmente no me la esperaba y, y me parece importante estar preparados para estas cosas. Sucedió que, bueno, tuve que ir al oculista porque me tenía que hacer unos controles, venía con un dolor en el ojo. Bueno, la cuestión es que yo llego y me iban a hacer unos estudios y yo no sabía en qué consistía el estudio. O sea, las personas que se lo han hecho seguramente lo saben, pero a mí nunca me lo habían hecho, ni siquiera nadie me había comentado de qué se trataba. Y yo iba con un poco de incertidumbre y bueno, me pusieron unas gotas en los ojos que es como que me hicieron que se me dilate la pupila. Pero ¿qué pasa? O sea, yo no tenía ni idea de eso, entonces me colocan las gotas y me hicieron salir a una sala de espera, a esperar unos 15 a 20 minutos. ¿Y qué pasa? El doctor me dijo, bueno, trata de tener los ojos cerrados. Y yo, bueno, no hice mucho caso, o sea, tuve los ojos cerrados, pero en un momento como que los comencé a abrir y me di cuenta que no podía leer las letras ni siquiera del celular, o sea, como que me acercaba así, no las podía ni leer. ¿Y qué pasa? O sea, como que empecé a ver todo súper borroso, de cerca, o sea, de lejos sí veía, pero no veía un pomo, realmente les digo, no veía un pomo de cerca. Y bueno, como que empecé a sentir miedo. Yo hacía mucho que no vivía esa situación y como que no sentía todas esas emociones. Empecé a sentir miedo, mi mente ya como que empezó a crear un escenario súper trágico en mi mente
y mi cuerpo empezó a temblar, o sea, como que empecé a sentir muy feo el miedo. Y yo digo, wow, qué loco, o sea, esto es una situación en la que escapó de mi control, porque yo no podía controlar esa situación. O sea, yo no podía estar precavida de que me iba a suceder algo así. Y muchas personas deben decir, ay, es una pavada, porque todas las personas que se hicieron un fondo de ojo deben saber que te ponen unas gotas, que se te dilatan las pupilas, y es por eso que no podés ver de cerca, porque justamente tenés la pupila súper dilatada, entonces no podés ver, no podés leer letras ni ver nada de cerca y ves todo borroso. Pero yo en ese momento, o sea, sentí mucho miedo, porque siempre fui como una persona que le costó dominar sus emociones y le costó estar como tranquila ante estas situaciones así que generalmente te asustan. Y siempre me considero alguien que siente el miedo. Todas las personas sentimos el miedo. El problema es que no debemos dejarnos invadir por el miedo, no nos debemos dejar de controlar por el miedo. Y mientras estaba ahí esperando, o sea, mi mente no paraba de crearme el peligro, o sea, yo sentía el peligro, sentía ese miedo y yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque encima, aparte de esto, como que yo venía sintiendo una presión en el ojo, también estoy mucho tiempo con la computadora y todo eso, entonces sentía mucha presión en el ojo derecho. Y entonces yo decía, bueno, como que mi mente empezó a asociar esas cosas, y bueno, porque te duele y ahora encima ves borrosa. Y me puse muy nerviosa. ¿Y qué pasa? En esta situación yo tuve que controlarme, porque es como que todos estos síntomas, o sea, se me empezó a agitar la respiración, empecé a sentir como me temblaba todo el cuerpo, y me hacía acordar mucho cuando yo tenía estos episodios de ataque de pánico, de ansiedad, y yo decía, bueno, o sea, me acordé de esos momentos y empecé a pensar todo eso que dicen en los libros que estoy leyendo, y es lo que debemos hacer ante esas situaciones, que es tratar de controlar nuestra mente, porque nosotros, o sea, tenemos el poder de controlar nuestra mente, sino que en muchas ocasiones, o sea, nos dejamos llevar por estas emociones y es como que nos esclavizamos en ellas, pero tenemos que aprender a dominar las emociones en esos momentos. Entonces yo ahí sentada, como que yo decía, no puedo como digamos, no sé, exaltarme tanto y decir, salgo corriendo como una loca, decir, no sé, a llamar al oculista, algo así. Y digo, bueno, ahora lo que me toca y en lo que me puedo centrar en este momento es, me tranquilizo, porque si yo me exalto peor y me pongo más mal, o sea, si yo me dejo dominar por el miedo, lo que va a pasar es que me voy a desbordar, o sea, me vuelvo loca. Entonces lo que yo dije, bueno, empiezo a respirar profundo, con calma, me empiezo a controlar mi respiración y a pensar que estoy bien, estoy en calma, estoy bien, estoy en calma, estoy en calma. Y es como que a poco sigo bajando mi nerviosismo y dejaba de temblar un poco, porque me temblaba todo el cuerpo, parecía una hoja. Y bueno, cuando entró el oculista, qué sé yo, él me explicó que era algo normal y todo eso, y como que yo ahí me quedé súper tranquila. Pero yo llegué a esta conclusión, o sea, no puedo, y lo digo porque estoy en un constante aprendizaje y todos los días aprendemos estas cosas nuevas, porque estas cosas de cómo dominar nuestra mente, de cómo estar preparado ante estas situaciones que escapan de nuestro control, no nos las enseñan en la escuela, no nos las enseñan en ningún lado, salvo que empezamos a leer estos libros que nos enseñan a cómo controlar nuestra mente. Y yo empecé a pensar y digo, bueno, o sea, es lo que me toca hacer, o sea, centrarme en lo que puedo controlar en este momento. Y bueno, estuve un rato charlando ahí con el médico, qué sé yo, y dije, bueno, llegué a casa con un poco de miedo, porque además me dijeron un par de cosas que no me gustaron de mi ojo, tengo que hacer más estudios. Bueno, la cuestión es que dije, no puede ser, o sea, no puede ser que yo me haya puesto tan mal, o sea, me haya agarrado este episodio de miedo y de pánico en una situación como esta, porque yo creo que no todas las personas hubiesen tomado de esa manera como yo lo tomé, el ponerme tan nerviosa y tan mal. Y llegué a casa y dije, bueno, yo hace unos días atrás yo venía viendo todo esto de las duchas de agua fría, no sé si han escuchado algo, las duchas de agua fría, los baños de hielo, el método Wim Hof que se llama,
que es de un señor irlandés que creó este método, que es sumergirse a baños de hielo. Él, bueno, también hizo como otros desafíos, que se ganó los récord Guinness, que estuvo en el desierto, fue corriendo una parte del Everest en invierno en short y bueno, así prácticamente como vestido como de malla. Y bueno, él es el que creó este reto, o sea, este método. Y en lo que se basa, digamos, prácticamente es en, primero que nada, aprender a controlar la respiración. Porque yo he hecho duchas de agua fría, no baños de hielo, pero he hecho duchas de agua fría, y en ese momento en el que te da como ese shock del agua helada, es como que nos cuesta mucho como aprender a controlar la respiración. Es como que uno entra en la ducha y empezás como a hiperventilar, porque es como que ese shock térmico del frío es como que te hace como perderla, y empezás como nuestra mente nos empieza a decir, ay, nos tenemos que salir del agua porque está fría, ¿qué estoy haciendo? Que encima estamos en invierno. Y bueno, como que la mente te empieza como a tirar todas esas cosas de que estás en peligro, que estás exponiéndote a algo que no te va a hacer bien. Y eso te ayuda mucho, estos métodos, y exponerse a estas cosas, por ejemplo al frío en este caso, para aprender a controlar la mente en esas situaciones que van a ocurrir, porque nos van a ocurrir cosas que no nos van a gustar. Nos pueden ocurrir cosas que obviamente van a escapar de nuestro control y nos pueden hacer entrar hasta en un estado de shock. No sé, ver algo, un episodio traumático, o vivir una situación que nos exponga a este peligro. Y lo que nos enseña esto es a aprender a controlar nuestra mente. Y yo creo que si le podemos enviar señales a nuestra mente y decirle que nosotros somos los que mandamos prácticamente. Yo llegué a casa y me metí a la ducha de agua fría porque dije, tengo que aprender a controlar mis emociones. No puede ser que un suceso tan así, tan externo, por más de que yo sentí el miedo y todo eso, pero no puede ser que me controle, no puede ser que mi mente me cree esos escenarios trágicos y yo quede ahí como dura y así como tiesa, como si estuviese en el medio de la selva y tuviese un león enfrente que me quiere comer, porque eso es lo que ocurre en nuestra mente cuando nos invade el miedo. Y de repente me metí en la ducha y en el momento dije, ay no, obviamente sentí el frío, decía yo, ay, estamos en invierno y qué pasa si me resfrío y qué sé yo. Y bueno, me pude mantener más de 2 minutos en la ducha, y es como que los primeros segundos obviamente te agitas la respiración, pero después como que si vos le empezás a decir a tu mente, uy, me va a cortar. Si le empezás a decir a tu mente que estás en calma, o sea, yo me decía esto, estoy en calma, estoy en control, estoy en calma, estoy en control, estoy en calma, estoy en control, y así. Y bueno, es como que, wow, fue muy, muy lindo, porque yo siempre como que digo, ay, el frío me cuesta, el frío es algo que no me gusta, y yo quiero poner en práctica estas cosas, porque quiero realmente fortalecer mi mente para cuando vengan estas situaciones de la vida, yo sepa cómo reaccionar. No puede ser que ante un evento de estos yo me ponga nerviosa de esta manera y empiece a temblar como una hoja y me deje llevar por ese miedo, porque en los primeros momentos en los que veía todo borroso y veía mal, mi mente me creó escenarios horribles y yo como que estaba dominada por ese miedo, y hasta que no me empecé a decir, estoy en calma, estoy en control, estoy en calma, estoy en control, si yo no me repetía esas cosas en mi mente, estoy segura que iba a desencadenar en un ataque de pánico, que iba a perder el control por completo. Entonces, no nos olvidemos que nos van a suceder cosas, y suceden a diario, y le suceden a todo el mundo, cosas que no están bajo nuestro control, cosas que van a ser difíciles. Por ejemplo, a mí nunca me tocó vivirlo, pero nos va a tocar pasar la pérdida de un familiar, nos va a tocar, no sé, cosas que no nos gustan, que son espantosas para nuestra mente, pero siempre tenemos que tener presente que somos nosotros los que tenemos el control, que las cosas externas no nos pueden afectar, sí nos van a afectar, pero no podemos dejar que eso nos domine, que nos paralice y que nos impida actuar, porque yo estos días estuve un poco condicionada por eso, porque estaba con ese miedo, con esa incertidumbre, y ahí fue cuando empecé a hacer clic y dije,
si yo siento miedo, si yo siento dudas y si yo alimento esas emociones, ¿a quién estoy escuchando? Yo no les hablo para que ustedes, no sé, sean creyentes de Dios, pero todo el mundo sabe que hay un Dios, que hay un bien, que hay un mal. Y ustedes que se piensan que las emociones negativas, como lo son el miedo y la duda, son emociones que están en una frecuencia muy baja. Cuando estamos vibrando muy bajo, sentimos esas emociones. Y bueno, estos días, también de paso les cuento, ya estoy en sala con Shadows, mi mentor. Estoy muy contenta porque terminé el reto de los 90 días, donde no estuve fallando ningún día, donde dejé los vicios, donde dejé la fiesta, donde dejé el alcohol. Y bueno, yo me prometí que antes de terminar los 90 días iba a pagar su sala para estar en su coaching, en su escuela. Y bueno, lo pude hacer, así que eso me tiene muy contenta. Y bueno, ayer tuve mi primera mentoría en vivo con él, que la verdad fue una volada. O sea, ese hombre tiene una energía que es brutal. O sea, estás mal, estás triste, estás medio como desmotivado y entras ahí, te da como un shock, pum, de energía. Es tremendo, es brutal. Y bueno, es como que entramos a la sala, cada uno empieza a sacar una duda, un problema o algo que tenga, y él como que nos da su perspectiva, nos ayuda. Y bueno, yo como que levanté la mano porque es como que estos días me había estado dejando dominar mucho por esto que me pasó del ojo. Estaba como con ese miedo, con esa ansiedad, con esa incertidumbre de qué iba a pasar, de cómo me iban a salir los estudios. Y es como que estaba vibrando bajo. Y bueno, entro en su sala y es como que empezaron a hablar las otras personas y como que pum, se me empezó a elevar la energía como a otro nivel. Y yo había entrado con esa intención de preguntarle y decirle, ay, ¿cómo hago para dominar el miedo? Y después como que dije, o sea, ¿cómo le voy a preguntar esa pavada? Porque se lo estuve diciendo los otros días a mi pareja, le estuve dando unos consejos también. Y es algo que siempre lo tengo presente, pero se ve que cuando nos pasa, porque muchas veces leer una cosa es una cosa, leer algo es una cosa, y después cuando tenemos que ponerlo en la práctica es totalmente diferente. A veces le podemos decir mucho a otra persona, pero cuando nos pasa a nosotros y tenemos que aprender a controlarnos, cómo nos vamos a sentir y cómo vamos a reaccionar ante las cosas externas que nos pasan, hay veces que en el momento nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y yo como que le quisiera preguntar eso, y yo dije, no, ¿cómo le voy a preguntar eso si yo sé lo que tengo que hacer? O sea, si yo estoy sintiendo miedo y estoy sintiendo duda, ¿qué significa? Que estoy vibrando en una frecuencia muy baja, porque esos son los sentimientos como la culpa, la duda, el miedo, son sentimientos que vibran en una frecuencia muy baja. Y yo dije, ¿qué hago si quiero salir de esos sentimientos, de esas emociones? ¿Qué hago si tengo que cambiar mi mentalidad? Y dije, y bueno, lo que tengo que hacer es elevar mi frecuencia, porque si elevo mi frecuencia significa que me siento bien, que estoy vibrando mucho más alto, que estoy pensando en positivo, que estoy viendo las cosas de una manera diferente. Entonces dije, no le puedo venir con esta pregunta, o sea, él siempre nos dice, y yo lo aplico también, pero estos días como que me dejé llevar. Y es algo que se los recomiendo un montón. Cuando estén vibrando muy bajo y estén vibrando mal, tienen que elevar su frecuencia. ¿Cómo elevan su frecuencia? Al piso. 10 burpees, una rayita en un papel. 10 burpees, otra rayita en un papel. 10 burpees más, otra rayita. Y así hasta llegar a 200, 300. Y así te juro que se te va todo. Se te va el miedo, se te van las malas energías, se te va la incertidumbre, se te van las dudas, se te va el malestar, se te va todo. Y es muy loco porque es real porque incluso ayer, después salí en su sala, salí con una energía. Y esta mañana ya empecé a aplicar y dije, bueno, me levanto, me voy a hacer mis burpees. Y todavía sentía esas emociones que aún no se iban y aún a veces no se van. Y dije, me tiro al suelo, me voy a las burpees, una, otra. Y mientras iba y ya no daba más, empezaron a llegar pensamientos positivos a mi mente. Y es como que me empezaron a llegar otros mensajes, otras informaciones, porque es como que cuando uno empieza a desarrollarse y todo eso, es como que te empiezan a venir ideas y te empiezan a venir mensajes que te inspiran y te alientan y te hacen recordar que nosotros somos los dueños de nuestro destino, al fin y al cabo. O sea, es como que al final nos puede pasar de todo, pero nosotros decidimos cómo reaccionamos ante eso. Entonces, ese era el mensaje que les quería dejar. Cuando estén vibrando en una emoción muy baja como estos, que son el miedo, yo digo, el miedo es del diablo, o sea, las dudas es del diablo, o sea, yo digo eso.
porque si uno está de la mano de la fe, de Dios, o sea, vibrando alto, no podemos estar dándole espacio a esas emociones tan negativas. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que vamos a hacer, gente. O sea, cuando se sienten mal y se sienten vibrando muy bajo, y a veces nos vamos a sentir mal y ni siquiera vamos a saber por qué. Porque muchas veces va a pasar, porque nuestras emociones son así, son volátiles. Va a pasar que un día nos vamos a levantar de mal humor, nos vamos a levantar y vamos a estar tristes y a lo mejor no tenemos ni siquiera ningún motivo. Pero nosotros somos los dueños de cómo nos sentimos. Nosotros podemos cambiar esa frecuencia. Podemos elegir cómo nos sentimos, o podemos hacer a alguien por una persona, podemos hacer un acto bueno en el día, y eso como que nos va a elevar la frecuencia. O sea, o voy al gimnasio y nadie sale del gimnasio triste, o sea, eso es así. O sea, vas al gimnasio, te reventás ahí, lo das todo y nadie va a salir del gimnasio triste. Entonces es como que vos tenés que empezar a aprender a lidiar con esas emociones, y tenés que empezar a aprender a que los sucesos externos no te afecten tanto. Tenés que empezar a ver todo como es, o sea, como neutro. No decir, bueno, hoy, no sé, me tropecé en el camino y me caí. Y, qué horror lo que me pasó, y empiezo como a decir malas palabras, porque yo era una de esas personas y a veces todavía lo soy, por eso todos los días es un aprendizaje nuevo. Pero muchas veces nos pasan algo como, no sé, nos golpeamos el dedito del pie, como se pasa, y empezamos, porque se me cruzó esto en el camino, y me duele, y empezamos a decir malas palabras. Y es como, o sea, simplemente tenemos que aceptar los hechos como son. Fin, o sea, ni bueno ni malo. No tenemos que ponerle emoción a las cosas, porque ahí es como cuando no podemos permitir que otras cosas determinen nuestro estado de ánimo. No podemos permitir que, no sé, el clima, o porque hoy está frío, hoy voy a estar triste, hoy voy a estar de mal humor, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Solamente tenemos que hacer cosas buenas por nosotros todos los días. Tenemos que tratar de estar elevando frecuencia todo el tiempo. Si te sentís mal, anda al gimnasio. Si te sentís con una energía baja y no tenés gimnasio, te tiras al suelo, haces ejercicio, haces burpees, saltos, salís a caminar, a correr, elevas tu frecuencia, aumentas tu energía, y ahí es como te vas a sentir bien. Y bueno, básicamente eso, gente, les quería compartir eso, espero que les sirva. Son reflexiones que siempre tenemos cosas de las que podemos aprender y de las que podemos mejorar. Solamente tenemos que estar atentos a las señales, tenemos que estar atentos a las cosas que nos pasan, porque muchas veces, estamos en el día a día y nos olvidamos también de estar presentes y estar agradecidos. Y eso también no se olvida nunca, de estar presentes y estar agradecidos con todo lo que hay en el día de hoy. O sea, con todo lo que son y con todo lo que tienen en el día de hoy, ser agradecidos, porque el único objetivo en la vida es ser agradecido. No importa si hoy no estoy donde quiero, no importa si hoy no tengo lo que deseo todavía, pero el único objetivo es ser agradecidos y estar elevando todo el tiempo la frecuencia. Porque cuando elevamos nuestra frecuencia es como que es el mensaje que nosotros le emitimos al universo de que nos sentimos bien y de que atraemos, y inevitablemente vamos a traer cosas positivas a nuestra vida. ¿Qué creen? Es así la ley de la atracción. Si vos estás vibrando bajo y estás vibrando en esas emociones, créeme que vas a traer más de lo mismo. Ahora, si vos estás elevando en amor, en paz, en alegría, en felicidad, en hacer cosas que te hagan sentir bien, en hacer cosas por los demás, te aseguro que las cosas buenas van a venir. Solamente te tenés que enfocar en sentirte feliz y agradecido todos los días. Así que ese era el mensaje de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. A ganar y a seguir ganando. Let's go.